Buenos días, amigos. Feliz domingo. Antes de nada, muchas gracias por la acogida que habéis dado al videoblog de ayer, el de las piezas de 8 españolas, el de las monedas de plata. Ha gustado mucho y mucha gente me ha confesado lo que yo decía en el videoblog, que no tenían ni idea de la historia o de que existieran este tipo de monedas. Hoy vamos a hablar de un tema recurrente en la historia de la navegación, un tanto misterioso, y que se hizo muy popular gracias a un barco que a buen seguro a todos os suena, el Mari Celeste. El tema del que hablo es la aparición de veleros sin tripulación, con la tripulación desaparecida en alta mar. Es un fenómeno que ha ocurrido y que ocurre de cuando en cuando. Mi última intervención en Cuarto Milenio, la semana pasada, los que la visteis, pues hablamos de un velero en la cual desapareció su patrón, ¿no? Un velero que estaba dando la vuelta al mundo en solitario y en el cual pues se ha vuelto a repetir el fenómeno este de la desaparición de tripulaciones. Fijaos qué documento tan interesante tengo aquí de mi archivo. Es un ejemplar del Diario de Barcelona de septiembre del año 1817, hace ya 200 años. En este ejemplar del Diario de Barcelona, el comandante militar de Almería reporta o informa a sus superiores a través de una carta que reproduce el periódico, de la aparición de un velero sin tripulación en la costa de Almería, concretamente al sur de Punta del Río. Punta del Río está en el centro aproximadamente de la bahía de Almería. Fijaos que no nos estamos yendo a la mitad del Atlántico ni a mares exóticos, estamos hablando de Almería, de las costas de Casa. En esa carta, en la primera parte, el comandante de Marina simplemente relata que ven desde tierra, avistan desde tierra con un catalejo, un velero, concretamente un bergantín, que parece estar en dificultades, está muy escorado en el mar y decide mandar 3 lanchas a prestarle asistencia. Os voy a leer un extracto de la carta, no entera porque es un poco larga, para que os hagáis una idea. La tengo transcrita a papel porque este documento, el periódico original, está muy deteriorado porque es muy antiguo y no quiero que se estropee. Dice así la carta del comandante militar de Marina. Destaqué de inmediato 3 lanchas esquifadas con las prevenciones correspondientes de sanidad, por si fuera dable recoger algún náufrago, y para remolcar el buque, si fuera posible, enganchándole con arpeo para no atracarse a él. La prontitud con la que se hizo esta operación y la fortuna, no siempre contraria de permanecer el viento al este, me proporcionaron el conducirle a puerto, quedando a la disposición de la Junta de Sanidad hasta que concluyan sus funciones y entre las mías, para el salvamento del buque, efectos y sumaria con arreglo a la ordenanza. Aunque el barco había quedado debajo del agua, sobresalían en él un poco las cofas de los palos, tendidos en ella horizontalmente, y en los cantos de ellas se habían refugiado 2 perros que se encontraban vivos y no permitían el acercarse al buque a pesar de que las olas los bañaban. Parece un misterio impenetrable el que se ha presentado en el naufragio de este bergantín goleta, pues ni por los más remotos indicios se ha hablado de su procedencia, y ciertamente que ha dado mucho cuidado y que se han mandado avisos a Poniente y Levante con particularísimo encargo a los ayudantes de marina de los distritos, porque si el buque del que se trata es alguna embarcación infestada del contagio y que los pocos marinos que quedasen vivos la abandonaran, tomando cualquier punto de la costa con la lancha de que carece el bergantín, sería muy inminente el riesgo de contagiarse los pueblos y ningunas precauciones estarán de más. He mantenido el lenguaje que utiliza el comandante de Marina, el lenguaje de la época. Esto es un buen ejemplo de lo que os decía, la aparición de veleros veleros sin tripulación. También se ha dado el caso de algún buque que ha aparecido sin tripulación. Es algo que se ha producido de forma recurrente a lo largo de la historia. Por lo general eran buques que sufrían a bordo algún tipo de emergencia, algún tipo de problema, y eran abandonados precipitadamente por la tripulación en el bote auxiliar. Luego, cuando intentaba la tripulación regresar al buque en cuestión, pues lo más normal es que el viento los separara y no pudieran alcanzar nunca a su barco, quedando perdidos en el mar. En el caso del Mari Celeste, por ejemplo, cuando
se conoció la historia del Mar y Celeste. Quien la dio a conocer fue un escritor que seguramente a todos os sonará, Arthur Conan Doyle, que entonces era un joven periodista. Escribió un relato de ficción basado en el hallazgo del Mar y Celeste, y lo que cuenta Conan Doyle en ese relato de ficción, el hecho de que había aparecido la comida hecha y en fin, un signo de que la tripulación había estado a bordo hasta hacía muy poco, y el barco con signos de violencia, etcétera, todo eso era mentira. Eso era producto de la imaginación de Conan Doyle, que escribe este relato de misterio. El Mar y Celeste fue encontrado por el bergantín inglés Dei Gratia, que lo halló en perfecto estado. Faltaba el bote auxiliar, faltaba el cronómetro y el sextante, la carta náutica, las cartas náuticas, el diario de navegación y las tablas náuticas para navegar, y la mayor parte de documentos del barco, y no había restos de la tripulación. La tripulación estaba compuesta por el capitán, por su esposa y un niño de 2 años, perdón, y por 7 marineros más. El bote auxiliar, como digo, el bote salvavidas había desaparecido. El Mar y Celeste, que llevaba un cargamento de 1.700 barriles de alcohol crudo. Cuando los tripulantes del Dei Gratia abordan el Mar y Celeste, encuentran que la bodega de proa había sido abierta para que se ventilara, para que se aireara. Probablemente lo que sucedió es que algunos de esos barriles de alcohol se vaciaron. De hecho, cuando el barco es llevado a Gibraltar por el Dei Gratia, se comprueba que había un total de 9 barriles vacíos. Probablemente dejaron la bodega abierta para que se ventilara, para evitar una explosión o un incendio. Se trataba de un producto muy volátil, el alcohol crudo, y ellos, los tripulantes, decidieron abandonar el Mar y Celeste para intentar evitar sufrir daños si se producía un incendio. Probablemente también el mar y el viento separaron el Mar y Celeste del bote salvavidas, o de los botes salvavidas, y la tripulación desapareció. Hay un epílogo muy curioso que relata el escritor y periodista, buen amigo mío, Francisco García Nabel, y es que unos meses después de la desaparición del Mar y Celeste, aparecieron en Asturias, no recuerdo si era 1 o 2 botes, con una serie de cuerpos ya en estado de putrefacción, y fueron enterrados en Asturias. No se sabe de dónde procedían esos cuerpos, pero atando cabos se puede pensar que procedían del Mar y Celeste. Lo que sí está muy claro, es una cosa que yo dije el otro día en televisión, comentaba yo con Iker en Cuarto Milenio, es que nadie abandona la seguridad de su barco en un pequeño bote salvavidas en mitad del Atlántico, en mitad del mar en general, en mitad del Mediterráneo, así por las buenas. Lo que se pretende es conjurar algún tipo de peligro, evitar algún tipo de peligro, bien sea un derrame de un producto tóxico, un producto incendiario, bien sea algún tipo de enfermedad que se haya desatado en la tripulación, bien sea algún tipo de tripulante amotinado con algún tipo de demencia que pueda suponer un peligro para la tripulación. Es decir, tú no abandonas la seguridad de tu barco para irte en un pequeño bote salvavidas. Siempre hay una razón. Lo que pasa es que esa razón queda casi siempre convertida en un misterio impenetrable por la soledad del mar, ¿no? Estos señores mueren absolutamente solos, y mucho más en aquella época en la que no había telecomunicaciones ni forma alguna de hacer llegar un mensaje de socorro relatando lo que les había ocurrido. Las mejores citas que hay sobre la soledad en el mar están escritas por marinos. Mi cita favorita precisamente es una de Joseph Conrad en su libro El corazón de las tinieblas. En ese viaje al corazón de las tinieblas escribe Conrad: vivimos igual que soñamos, solos. Y nada más, eso era la cuestión que os quería comentar acerca de los veleros sin tripulación. No es un fenómeno tan raro, es un fenómeno que se ha producido con mucha frecuencia y sobre el que algún día volveremos y os contaré más casos, más anécdotas. Que paséis un estupendo domingo. Un fuerte abrazo marinero a todos vosotros.